Bueno, pues damos comienzo a la 33ª sesión del Seminario de Jóvenes Investigadores, que ya es bastante. Y esta sesión del seminario, en vez de tener dos tesis, en vez de que los ponentes desarrollen dos tesis, vamos a tener dos ponentes que van a desarrollar el mismo tema, es decir, dos tesis sobre el mismo tema. Bien, en concreto, es de una sentencia bastante reciente y, primero le voy a dar paso a Pablo Muillo Busac, que es profesor ayudante doctor de Derecho Procesal en la UCM, y posteriormente hablará Daniel Simonca Sánchez, que es profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional de la UCM. Bueno, seguimos la estructura de siempre, así que damos comienzo a la sesión. Vale. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar quería empezar agradeciendo a Daniel la organización del evento y en general pues, a todos los organizadores y a los miembros del Seminario de Jóvenes Investigadores, porque es un placer participar en este foro y además creo que hay que reconocer todo el trabajo que se hace desde este seminario pues, para dinamizar la vida académica de la facultad y creo que es algo que simplemente hay que agradecer. Entonces, sin más dilación, doy comienzo. El tema que nos ocupa hoy es la compleja relación dialéctica entre la institución de la prisión provisional y el derecho a participar en unas elecciones libres y, una vez elegido, a ejercer el mandato parlamentario. Y de este tema surgen de entrada muchas preguntas. En primer lugar, ¿sigue siendo titular de ese derecho aquella persona que esté situado en prisión provisional? ¿Cómo va a poder participar un preso que se presenta a unas elecciones parlamentarias en los actos de una campaña electoral? ¿Cómo podría intervenir en un mitin? Además, si posteriormente resulta elegido, ¿cómo va a poder participar en las sesiones parlamentarias? ¿Cómo va a emitir su voto? ¿Cómo realizará intervenciones en la sesión de control del gobierno? ¿O cómo participará en las diversas comisiones? Quiero empezar recordando que la prisión preventiva es una situación de privación de libertad provisional de quien todavía es jurídicamente inocente, que es adoptada jurisdiccionalmente en el seno de un proceso penal que todavía no ha concluido, con el objetivo de controlar un riesgo cautelar que, por cierto, es de incierta materialización. Cuando se adopta la medida de prisión, se impone al encausado la imposibilidad de autodeterminar el devenir físico de su existencia durante un tiempo determinado, forzándole coactivamente a permanecer en un espacio concreto bajo la custodia de funcionarios públicos. Y esta imposibilidad temporal de autodeterminar su devenir físico impone coextensivamente la imposibilidad de desplegar comportamientos que normalmente solo pueden realizarse fuera de ese espacio de custodia. Y lo cierto es que la mayoría de los comportamientos típicos asociados al ejercicio de esta clase de derecho político normalmente solo pueden realizarse estando en libertad. Con lo cual, para hallar respuestas a las preguntas con las que he empezado esta ponencia, uno debe empezar determinando cuál es el estatuto de derechos del preso provisional mientras se encuentra en prisión. Y para ello creo que son fundamentales tres preceptos legales: el artículo 520 de la Ley CRIM y los artículos 3 y 5 de la Ley Penitenciaria. Os recuerdo brevemente su contenido. El artículo 520 de la Ley CRIM establece que, cito, la prisión provisional deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o al preso en su persona, reputación y patrimonio. El artículo 3 de la Ley Penitenciaria indica que los internos podrán ejercitar los derechos civiles, sociales, económicos y culturales sin exclusión del derecho al sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención, último inciso que es importante. Y por último, el artículo 5 de la Ley Penitenciaria, que se olvida demasiado a menudo, indica que el principio de la presunción de inocencia presidirá el régimen penitenciario de los preventivos. Con lo cual, si interpretamos estos preceptos a la luz del derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de tratamiento del privado de libertad, podemos empezar deduciendo lo siguiente. El sacrificio que se impone a la persona del preso jurídicamente inocente no incluye a priori ningún menoscabo en el resto de posiciones jurídicas subjetivas que el ordenamiento jurídico le reconoce más allá de su estricta libertad personal. Salvo, claro está, que el despliegue de determinados comportamientos en ejercicio de esas posiciones jurídicas fuese incompatible con el objeto y la finalidad de su privación de libertad, es decir, con el riesgo cautelar concreto que legitimó la medida. Por tanto, la premisa de la que quiero que partamos es que, en principio, quien es preso provisional disfruta todavía de la plenitud de sus derechos. Y el mero hecho de estar privado de libertad preventivamente no puede ser una causa suficiente para determinar su extinción o restricción. Por tanto, quien está situado en prisión provisional tiene derecho a participar en unas elecciones libres y a ejercer su cargo representativo en caso de resultar electo, siempre y cuando, evidentemente, reúna el resto de requisitos establecidos por la ley. No obstante, no quiero ser naif. Si el preso provisional no puede desplegar comportamientos que normalmente solo puede realizar en el mundo exterior libre, ¿cómo va a poder ejercitar efectivamente este tipo de derecho político? Sobre estas cuestiones ya me había pronunciado
brevemente en mi tesis doctoral que defendí hace un año, la relación de sujeción especial del preso provisional, y que pronto se va a publicar como monografía en Marcel Pons, pero me había ocupado de estas problemáticas de una forma accesoria dentro de la construcción pues, de un estatuto del preso provisional de una forma más amplia. Y esta es la primera vez que me ocupo de estas cuestiones en particular y creo que el momento no puede ser más idóneo tras el dictado pues, de la sentencia que nos trae aquí, que es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de noviembre de 2025 en el asunto Sánchez y Picañol, Turull y Junqueras contra España, es decir, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los presos del proceso, ¿vale? Para que nos situemos. Entonces, en los minutos que siguen voy a abordar 4 cuestiones. En primer lugar, voy a hacer unas breves consideraciones sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y voy a dejar que Daniel se ocupe más en detalle de las cuestiones pues, del convenio, de constitucional y estas cosas. En segundo lugar, voy a exponer las que creo que son las lecciones más importantes que podemos extraer tanto de esta sentencia como de la causa del proceso en general respecto de la problemática que nos trae aquí. En tercer lugar, voy a analizar cuáles son las principales técnicas de tutela para lograr que los presos provisionales puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos estando en prisión. Y por último, a la luz de todo lo que habré dicho, comentaré brevemente, pero de forma crítica, el auto de 14 de diciembre de 2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se adopta en la causa del proceso. Luego la presento. Entonces, esta sentencia del TDH pone fin a una odisea de peticiones, resoluciones judiciales y sentencias del TC que abordaban el problema del ejercicio de derechos políticos por parte de los presos provisionales en general y, en particular, de los presos catalanes del proceso. No obstante, en mi opinión, las consecuencias de esta sentencia, más bien las consecuencias jurídicas son relativamente escasas y son más importantes sus consecuencias político-sociales. El Tribunal de Estrasburgo ha dado un espaldarazo a las autoridades españolas, legitimando desde el espacio de control que le compete la actuación de la Sala Segunda a la hora de lidiar con la voluntad de algunos de esos encausados de ejercer los derechos políticos desde la prisión. El TDH tenía que responder fundamentalmente a 3 preguntas. En primer lugar, el tribunal estaba llamado a establecer si los demandantes sufrieron una intromisión ilegítima en su derecho a participar en elecciones libres y a ejercer efectivamente el cargo cuando resultaron elegidos por las distintas restricciones que padecieron como consecuencia de su estancia en prisión preventiva. En segundo lugar, el tribunal debía determinar si los tribunales españoles persiguieron una finalidad política ilegítima e incompatible con el artículo 5 del convenio al ordenar el ingreso en prisión de Jordi Turull. Y, por último, debía establecer si de un análisis global de los hechos, de alguna forma, debía considerarse que los demandantes tenían la condición de presos políticos mientras se encontraban preventivamente privados de libertad. En los 3 casos, el tribunal ha respondido de forma negativa, dando la razón a las autoridades españolas y desestimando todas las pretensiones de los demandantes. Esta sentencia parte reconociendo que los presos del proceso sí sufrieron restricciones en el ejercicio efectivo de su derecho a postularse como candidatos y a ejercer cargos políticos selectivos como consecuencia de su ingreso y estancia en prisión. Ahora bien, considera que estas restricciones fueron legítimas y las razones son fundamentalmente 3. En primer lugar, porque en su opinión fueron proporcionales. En segundo lugar, porque considera que los tribunales nacionales pues, ponderaron adecuadamente los distintos elementos en liza. Y, por último, porque considera que las concretas restricciones padecidas en ningún caso supusieron la privación absoluta de los derechos políticos de los demandantes. Por ejemplo, y este será el ejemplo que utilizo a lo largo de toda mi ponencia, uno de los demandantes, Jordi Sánchez y Picañol, vio su participación restringida en la campaña a las elecciones al Parlamento Autonómico del 21 de diciembre del año 2017. El TS le negó la posibilidad de beneficiarse de ciertos permisos penitenciarios para participar presencialmente en 2 actos de campaña y denegó su petición para que se le concediese un régimen ampliado de acceso a medios de comunicación o un régimen de acceso ampliado a Internet mientras se encontraba en prisión para dirigirse a los electores. Ahora bien, estas restricciones no impidieron en su globalidad que Jordi Sánchez pudiese presentarse a las elecciones, ganarlas y obtener la condición de parlamentario. De hecho, toda su carrera política, y es lo curioso de Jordi Sánchez, se desarrolló de comienzo a fin mientras se encontraba en prisión provisional. Jordi Sánchez se presenta como número 2 de la lista de Junts per Catalunya a dichas elecciones, que son las elecciones que se convocan después del 155, estando ya en prisión provisional. Y este último dato es importante, ya que el TDH considera que este demandante no podía tener una expectativa de buena fe de poder participar en una campaña electoral en las mismas condiciones que una persona que se encontrase en libertad. Luego volveré sobre esta idea. En segundo lugar, Sánchez fue elegido parlamentario autonómico, aunque es cierto que el magistrado instructor, Pablo Llarena, le denegó la posibilidad de solicitar permisos penitenciarios para acudir presencialmente a la sesión en la que se elegiría la mesa del Parlamento,
aunque también acordó que el Parlamento habilitase los instrumentos precisos para que pudiese acceder a su condición de parlamentario y ordenó que habilitase un sistema de delegación de voto para que no se trastocase la aritmética parlamentaria. En tercer lugar, el antiguo presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña fue propuesto para ser investido presidente de la Generalitat hasta en 2 ocasiones, en marzo y abril de 2018, aunque nuevamente se le denegasen los permisos para poder acudir al debate de investidura y también se le denegase la posibilidad de participar por videoconferencia. Todo ello, insisto, mientras se encontraba en Soto del Real. Pero es que además sus aventuras en la política parlamentaria no acabaron aquí, sino que Jordi Sánchez se volvió a presentar a otras elecciones en 2019 como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona, resultando ser elegido y adquiriendo la condición de diputado hasta la disolución de las Cortes en septiembre de 2019, que si no recuerdo mal es porque no se pudo formar gobierno. En esta ocasión, el tribunal sentenciador, que era quien estaba conociendo el proceso en esa fase, sí le concedió la posibilidad de acudir presencialmente a la sesión de investidura para poder obtener, sesión de investidura no, bueno, la sesión constitutiva para adquirir su condición de diputado. En resumen, de alguna forma el TDH considera que no ha existido una privación ilegítima a los derechos políticos de los demandantes, partiendo de un análisis conjunto de los hechos y de las concretas finalidades perseguidas por esas concretas restricciones, frustrando así, de alguna forma, la estrategia de los demandantes en su intento de que se les dotase del carácter de preso político. Pero, ¿qué lecciones generales podemos extraer de este asunto sobre el impacto del ingreso en prisión provisional en la titularidad y ejercicio de los derechos políticos de los presos provisionales? Como decía, creo que esta sentencia del TDH arroja poca luz al respecto. Por lo tanto, al prepararme la ponencia, he revisitado todas las resoluciones del TS y el TC al respecto de esta causa y creo que podemos sacar las siguientes conclusiones. Pero antes de empezar, quisiera empezar haciendo 2 advertencias o precisiones iniciales que son muy importantes. En primer lugar, uno no debe soslayar nunca la singularidad del caso del proceso. Con esto quiero decir que resulta muy difícil extraer conclusiones generales sobre esta materia del sentido concreto de las resoluciones adoptadas. Por ejemplo, la negativa de Pablo Llarena a conceder un permiso penitenciario a Junqueras o a Jordi Sánchez no quiere decir sencilla y llanamente que ningún cargo electo que se encuentre en prisión provisional pueda beneficiarse de esa medida. ¿Y esto por qué? Pues porque lo singular de la causa del proceso a la hora de analizar esta materia es que los comportamientos delictivos que se les atribuía y por los que se les condenó estaban indisolublemente ligados a su actividad política concreta. Pero no solo el título de imputación estaba ligado a su quehacer político, sino que uno de los riesgos fundamentales que determinó su ingreso y mantenimiento en prisión hasta el momento de su condena firme y que más invocó también para restringir el ejercicio efectivo de derechos políticos fue el de reiteración delictiva. Y la reiteración en la comisión de delitos que se temía y buscaba prevenir tenía justamente que ver con el mantenimiento de sus actividades políticas, sin duda extraordinarias y legales. Pero el Tribunal Supremo, y notablemente el magistrado instructor, Pablo Llarena, buscaron activamente desarticular la actividad y el clima político rebelde o sedicioso. Es por ello por lo que el sentido de las resoluciones del TS, todas ellas refrendadas por el TC, salvo la doctrina incidente Hecho de Ríos y Valdés del Red, siempre se inclinaban hacia la restricción o la opción más restrictiva del ejercicio efectivo de los derechos políticos de estos presos. La segunda precisión inicial que quiero hacer puede parecer a primera vista paradójica con lo que acabo de decir. Y es que, sin perjuicio de que las concretas decisiones perseguían la restricción de los derechos políticos de estas personas, el tipo de razonamiento formal que se empleó en la motivación de gran parte de estas decisiones abre un espacio para entender que en muchísimos otros casos y en otras circunstancias, muchas de las peticiones efectuadas por los políticos catalanes podrían acogerse. Y es que el cuerpo doctrinal creado por los distintos pronunciamientos nacionales en este caso omite o ya no hace uso de la teoría de la relación de sujeción especial del preso. Es decir, que en vez de justificar la desestimación de muchas de las peticiones de los presos del proceso en la mera constatación de su estado de privación de libertad, como si eso fuese un argumento suficiente para impedir el ejercicio de derechos fundamentales que no se encuentran limitados por el auto de prisión, el TS y el TC enfocaron o centraron el enfoque de sus decisiones en la exacerbación o no del riesgo cautelar por el que se adoptó y se mantiene una medida de prisión, tratando de encontrar soluciones que no determinasen la restricción absoluta del derecho a obtener y ejercer efectivamente un cargo público electivo. Y esto, en mi opinión, es un grandísimo avance en la comprensión e interpretación del Estatuto del Preso Provisional. En todo caso, la primera lección general que creo que debe sacarse de esta causa es que
el ingreso o mantenimiento en prisión provisional de un candidato a unas elecciones parlamentarias o de un miembro del Parlamento no constituye necesariamente una violación del derecho fundamental a presentarse candidato a las elecciones o de ejercer el mandato conferido. La situación de privación de libertad puede resultar un límite implícito legítimo a ese derecho, siempre y cuando, claro está, las autoridades judiciales que hayan de adoptar o mantener la medida efectúen una ponderación real de los intereses en juego en el análisis de la proporcionalidad de la medida, teniendo en cuenta el impacto que ésta tiene sobre estos derechos, a fin de descartar un trato arbitrario. Ahora bien, esta primera elección creo que no aporta gran cosa, porque creo que todos éramos conscientes de que ser candidato a unas elecciones o ser un cargo público electo no constituye una inmunidad frente a la actuación de los tribunales penales, ni es una causa que excluya la posibilidad de adoptar medidas cautelares privativas de libertad. En mi opinión, las lecciones más importantes que deben extraerse del caso del proceso son las siguientes. En primer lugar, en nuestro país, conforme a nuestro derecho vigente, el mero hecho de estar en prisión provisional no supone ni puede suponer la privación del derecho a presentarse a elecciones libres y a mantener y ejercer efectivamente el cargo obtenido. Y en segundo lugar, y como corolario de lo anterior, los poderes públicos involucrados en la medida de prisión deben arbitrar soluciones que garanticen la efectividad del ejercicio de este derecho, que impliquen el menor sacrificio posible para el preso, siempre y cuando no se aumente desproporcionadamente el riesgo cautelar que legitima la privación de libertad del preso. Me explico. Quien ingresa en prisión es titular de una multitud de situaciones jurídico-subjetivas que componen el entramado jurídico de su existencia libertaria, sean derechos, obligaciones, poderes, facultades, da igual cómo lo califiquemos. No obstante, y como estaba introduciendo ya desde el comienzo de la ponencia, su condición de persona jurídicamente inocente determina que el impacto de la privación de libertad cautelar en su esfera jurídica deba regirse por lo que he denominado en mi tesis doctoral el principio del sacrificio mínimo de derechos e intereses. Principio que, en mi opinión, conecta a la perfección con el tipo de razonamiento formal movilizado por el TS y el TC en este caso. La regla general debe ser que el sujeto pasivo del proceso penal, a pesar de encontrarse en prisión, siga teniendo, 1, la posibilidad de disfrutar de la titularidad de esas situaciones jurídico-subjetivas. 2, de llevar a cabo los comportamientos necesarios para garantizar la efectividad de las facultades, poderes, obligaciones, lo que sea, asociados a ellas. Y, en tercer lugar, la posibilidad de constituir nuevas. En este sentido, a diferencia de la pena privativa de libertad que lleva aparejadas penas accesorias, la medida de prisión preventiva no puede por sí sola extinguir jurídicamente situaciones jurídicas constituidas con carácter anterior ni impedir la constitución de nuevas. Ninguna norma en nuestro derecho vigente, de hecho, prohíbe ni suspende el derecho de acceso a un cargo público de quien se encuentra en prisión provisional por el hecho de estar. Y creo que es razonable que así se mantenga. Es cierto, no obstante, que sí se localizan normas orientadas a proteger pues, el buen desempeño del cargo público o la integridad de las instituciones democráticas que limitan el derecho a permanecer en el mismo una vez obtenido, suspendiéndolo provisionalmente. Es el caso del famoso artículo 384 bis de la LCRIM respecto a individuos rebeldes o terroristas o del artículo 21 del reglamento del Congreso de los Diputados. No obstante, estas normas no privan a su titular del cargo público obtenido y requieren siempre un plus al mero ingreso en prisión provisional. Únicamente determinan su suspensión mientras dure la situación, que recordemos que es provisional, excepcional y temporal, de la privación de libertad de quien todavía es, e insisto, un sujeto jurídicamente inocente. Y quiero recordar que la presunción de inocencia como regla de tratamiento del preso provisional expresa la idea de que el impacto en el curso de la vida ordinaria de quien la padece debe ser el menor posible. Es decir, deberá perjudicarse lo menos posible todas las facetas del libre desarrollo de la personalidad del preso, reconociéndola como una persona con un proyecto vital. En caso contrario, existe el riesgo de que la medida se convierta en una pena anticipada proscrita constitucionalmente. Todo aquello que exceda la mera privación temporal de la autodeterminación espacial y de la posibilidad de desarrollar comportamientos que solo pueden realizarse fuera del centro de custodia, debe encontrar un sólido apoyo en la protección de la concreta finalidad perseguida por la medida. La medida debe resultar no solo idónea para combatir un concreto riesgo cautelar en el momento de su adopción, sino que también lo debe ser durante la ejecución de la misma. La custodia preventiva, insisto, no es ni puede tener la aflictividad de una pena, no se adopta ni se mantiene para castigar. En este sentido, la privación de libertad del inocente debería ser más porosa o permeable con el exterior que la del penal. El preventivo debería poder desarrollar libremente diversas facetas de su existencia y ahí donde dicha porosidad no sea posible por razón de la finalidad perseguida o del buen orden y convivencia del centro, los poderes públicos tienen la obligación positiva de disponer los medios materiales necesarios para que la satisfacción de los derechos e intereses del preso no devenga ilusoria e inefectiva.
Y este es el sentido último de los 3 preceptos legales con los que empezaba mi intervención. Pero aquí nos topamos nuevamente con el mismo problema inicial. ¿Cómo lograr la mayor efectividad posible de esos derechos que no se encuentran restringidos cuando el comportamiento típico para su satisfacción solo se puede efectuar o se efectúa habitualmente en la vida en libertad? Pues bien, creo que existen diversas técnicas de tutela de la posición jurídica del preso. Y es que entre la privación y el pleno disfrute existe una escala de posibles situaciones que permiten dar cumplimiento al principio de sacrificio mínimo en mayor o menor medida. Las 3 técnicas de tutela más importantes, en mi opinión, y por orden de preferencia, son las siguientes. En primer lugar, los poderes públicos involucrados en la medida deberían desplegar prestaciones que permitan llevar a cabo en prisión comportamientos equivalentes funcionalmente a los que el preso podría realizar en libertad. Es decir, se trata de reproducir, en la medida de lo posible, el mundo exterior libre en el interior del centro de custodia. Por ejemplo, en lo que nos atañe aquí, permitir que el preso atienda a los medios de comunicación desde la prisión para hacer campaña o habilitar un sistema de voto telemático para poder participar en las distintas votaciones desde la cárcel, evidentemente si el órgano parlamentario tiene previsto este sistema, es una forma de reproducir desde el centro de custodia aquello que se puede practicar fuera. En segundo lugar, si la prestación de esta suerte de reproducción del mundo libre dentro del centro de custodia fuese imposible o insuficiente, se debe contemplar la excarcelación temporal para la realización de comportamientos que solo pueden realizarse fuera del centro penitenciario. Evidentemente, adoptando las medidas de control que resulten pertinentes y, evidentemente, siempre y cuando no se exacerbe desproporcionadamente el riesgo cautelar por el cual se legitima el ingreso y mantenimiento en prisión. En suma, se trata de conceder permisos de salida para llevar a cabo comportamientos que solo pueden realizarse en el exterior del centro penitenciario por no poder ofrecer un equivalente funcional en prisión. Aquí tengo que precisar rápidamente, y no lo voy a justificar porque no tengo mucho tiempo, para el debate, que el TS hace una interpretación de los permisos extraordinarios y los supuestos que lo legitiman en el caso de los presos preventivos en esta causa que a mí me parece absolutamente inapropiada. Bueno, inapropiada porque me parece que no es una interpretación correcta. Y hace una interpretación extremadamente restrictiva de qué supuestos puede solicitar un preso preventivo para solicitar un permiso extraordinario. Pero bueno, simplemente es una anotación. Entonces, en tercer lugar, si esta excarcelación temporal, si la concesión de un permiso resultase desproporcionada por un déficit de protección del riesgo que legitima la custodia del preso y el comportamiento solo puede llevarse a cabo en libertad, entonces, bueno, pues hay que contemplar otras posibles soluciones extracustodiales que permitan un resultado equivalente, aunque supongan de facto una restricción de derechos del preso. Se trata de analizar y adoptar soluciones alternativas a la concesión de un permiso cuando sea desproporcionado en aras de evitar la privación definitiva de ese derecho o interés. Y yo creo que es algo que sucede a menudo en esta causa del proceso. Por ejemplo, cuando el magistrado dispone que el Parlamento catalán tiene que poner en marcha un sistema de delegación de voto en otro parlamentario a fin de no menoscabar la aritmética parlamentaria. Entonces, como decía anteriormente y justo ahora, las diversas resoluciones dictadas a lo largo del caso del proceso emplean un razonamiento muy similar al anterior a la hora de analizar la protección de los derechos políticos de los solicitantes. No obstante, las soluciones que ofrece bien se mueven siempre en el último nivel de protección o bien siguen una línea de interpretación tendente a restringir lo máximo posible la efectividad del derecho. Por esto, quisiera terminar esta exposición analizando brevemente y críticamente un ejemplo concreto. El auto de 14 de diciembre de 2017, luego os puedo pasar la referencia y el éxito. En esta resolución, de la que ya hemos hablado un poco antes, se deniegan varias solicitudes de Jordi Sánchez para intentar participar efectivamente en una campaña electoral para las elecciones al Parlamento catalán. Antes de comentarla, quiero poner rápidamente en contexto la resolución. Entonces, Jordi Sánchez ingresa en prisión provisional el 16 de octubre de 2017, 2 semanas después de la celebración del referéndum ilegal, por orden de Carmen Lamela, que era la entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. Los hechos que se le imputaban giraban en torno a la organización y promoción de la famosa manifestación del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat para impedir el desarrollo normal de la comitiva judicial en un registro que se había acordado judicialmente de esa sede. Esta manifestación no era un acto aislado, sino que se marcaba en un conjunto más amplio de manifestaciones del mismo tema. El delito, de hecho, porque se investigaba en aquel entonces, al inicio, era el de sedición, por el que finalmente fue condenado, no el de rebelión, que fue el título que permaneció durante toda la instrucción. La juez de instrucción
consideraba que se daban 3 riesgos cautelares a los que hacer frente con la adopción de esta medida: el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y el riesgo de reiteración delictiva. Entonces, me voy a centrar en este último. Y es que la razón para apreciar este último riesgo, que además es el más importante a lo largo de la causa, era que Jordi Sánchez era líder de una organización que, y cito, viene operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España, en un proceso que todavía se encuentra en marcha. En resumen, el riesgo era que siguiese su estrategia política secesionista. Más tarde, y como todos sabemos, el 24 de noviembre, la Sala Segunda del TS asume la competencia para conocer del asunto respecto de Jordi Sánchez y el otro Jordi Cuixart. El 1 de diciembre, al día siguiente, el 25 de noviembre, se publica la proclamación de candidatos por la Junta Electoral Provincial de Barcelona a las elecciones del Parlamento de Cataluña y Jordi Sánchez se postula formalmente a unas elecciones parlamentarias estando ya en prisión. El 1 de diciembre, a raíz de esta nueva situación, Jordi Sánchez y otros presos solicitan al juez de instrucción, que ya es Pablo Llarena, la modificación de su medida cautelar, petición que es desestimada a través del auto de 4 de diciembre. Entre muchos otros motivos, el juez entiende que, cito, la rebaja de las cautelas no puede precipitarse bajo el argumento de que los investigados, con posterioridad a la adopción de la medida cautelar, hayan asumido su participación como candidatos en unos comicios democráticos, ya que, sigue la cita, el riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspira. Entonces, ante la certeza de que permanecerá sujeto a la medida de prisión durante todo el tiempo de la campaña electoral, Jordi Sánchez solicita al tribunal que le autorice 2 permisos extraordinarios para participar en 2 actos de campaña, debidamente custodiado por las fuerzas de seguridad, que se le autorice a conceder en el centro penitenciario las entrevistas a medios de comunicación que le sean solicitadas y entienda pertinentes, así como a conectarse a Internet en un horario amplio que le posibilite intervenir en la campaña. Y aquí entra en juego el auto que quiero comentar. Entonces, os digo, Pablo Llarena desestima todas las peticiones. ¿Y por qué? Pues porque en opinión del instructor, vuelvo a citar, la prisión provisional comunicada y sin fianza al solicitante se adoptó por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas, semejantes a las que en este procedimiento se le atribuyen. De este modo, las autorizaciones que ahora se reclaman de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no solo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas, sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció. Es decir, la causa fundamental para no habilitar soluciones que compensen la imposibilidad de desplegar comportamientos habituales de quien es candidato a unas elecciones es que justamente esos comportamientos eran los que se pretendían evitar con el ingreso en prisión. Con lo cual, Jordi Sánchez debería conformarse con las limitadísimas posibilidades que le ofrecían un régimen ordinario de custodia en cuanto a comunicaciones con el exterior. Pero, ¿por qué debía prevalecer la protección del concreto riesgo cautelar sobre el derecho fundamental a participar en la campaña electoral según este acto? En primer lugar, porque considera que hacer campaña es un derecho instrumental al más importante derecho a postularse como candidato. Derecho que en nuestro país, argumenta Llarena, no puede dejar de contemplarse desde la dinámica propia de unas elecciones organizadas por un sistema de listas cerradas, en la que todos los integrantes de la lista y sus respectivos partidos llevan la dirección de la campaña electoral. De hecho, afirma lo siguiente. Se muestra así que la privación de libertad del solicitante, número 2 de la lista electoral de 85 candidatos, a la que se incorporó estando ya privado de libertad, por más que comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido, ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su agrupación. El investigado no tiene hoy completamente anulada su capacidad para dirigirse al electorado. Y de otro lado, su elegibilidad va engarzada de manera favorable a la de otros integrantes de la misma candidatura que sí abordan plenamente las actividades de campaña. En definitiva, Llarena considera que el ámbito de actuación existente en prisión para Jordi Sánchez es más que suficiente para poder disfrutar efectivamente de su derecho a la participación en unas elecciones. El juez instructor entiende que no deben articularse
otras posibilidades para maximizar el disfrute del derecho, porque esos instrumentos irían en detrimento del riesgo cautelar que legitima la prisión provisional. Ahora bien, lo cierto es que con una sensibilidad diferente en la apreciación equitativa de los hechos podría haberse determinado una solución radicalmente opuesta. El magistrado instructor opta por maximizar la protección del riesgo cautelar, que por cierto es de incierta materialización, frente a la maximización del interés del sujeto de ejercer un derecho instrumental a un derecho fundamental. Pero la otra opción, como digo, es perfectamente posible. Y como indican Xiol Ríos, Valdés del Rey y María Luisa Balaguer en el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional que analiza esta resolución, la 36/2020, el análisis de la decisión controvertida, desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad por la afectación del artículo 23 de la Constitución, no era solo si la denegación de las autorizaciones era necesaria en interés de la protección de bienes jurídicos que podían ser objeto de lesión en caso de reiteración delictiva, sino también si existían alternativas más equilibradas. La protección del riesgo cautelar no puede ser aducida únicamente como una suerte de causa genérica para restringir otros derechos, sino que se debe encontrar el perfecto punto de equilibrio. Es decir, se deben arbitrar soluciones que permitan la maximización del disfrute de derechos fundamentales políticos o de otro tipo del preso sin dejar completamente desprotegido el riesgo cautelar. Ahora bien, en este caso, es verdad que denegar los permisos de salida resultaba una opción más que legítima en la medida en que los eventos de septiembre y octubre de 2017 resultaban muy cercanos en el tiempo y, por lo tanto, existía un riesgo real de disturbios y tumultos. Además, como indicaba, en general, la excarcelación temporal solo debe contemplarse como una opción subsidiaria a la imposibilidad de ofrecer un equivalente funcional en prisión. No obstante, no comparto en absoluto la restricción o una ampliación de las posibilidades de comunicación con la prensa, ni de acceso a Internet, o la falta de creatividad a la hora de imaginar otras posibilidades como arbitrar una comparecencia telemática desde la prisión a los mítines que pudiesen organizarse. Para empezar, quiero que no olvidemos que el juez de instrucción tiene competencia para ordenar cualquiera de las anteriores medidas a la administración custodia con base en el artículo 524 de la ley. En segundo lugar, asumir que el mero uso de la palabra en actos de campañas electorales puede desembocar en la consumación de gravísimos delitos es cuando menos peligroso. Además, las medidas solicitadas no eran medidas que pudiesen suponer un coste económico u organizativo desproporcionado a la administración custodia y, sobre todo, eran medidas que permitían lograr un equivalente funcional a los comportamientos de una persona en libertad a la hora de ejercer el derecho a participar en una campaña electoral. Y, por último, aunque las elecciones al Parlamento sigan un sistema de listas cerradas, no podía obviarse que Jordi Sánchez era el número 2 de la lista, es decir, alguien llamado a ser uno de los sujetos más activos en la promoción de la candidatura de Junts per Catalunya. El mero hecho de presentarse unas elecciones estando ya en situación de privación de libertad no necesariamente implica, como afirma el TDH, que uno no pueda esperar participar efectivamente en la campaña. Hombre, es razonable suponer que uno no va a poder ir a las calles a pegar cartelería, pero no es razonable suponer que se van a ver limitadas al máximo posibles las posibilidades de vehicular los argumentos de campaña dirigiéndose directamente al electorado. Y con esto no quiero decir que el auto de Llarena vulnere el artículo 23 de la Constitución o el artículo 3 del protocolo adicional del convenio. Simplemente que si uno pone sobre la balanza el hecho de que quien se encuentra en prisión provisional sigue siendo un sujeto jurídicamente inocente, la balanza debería decantarse siempre hacia las soluciones que permitan maximizar el disfrute de los derechos políticos o de otro tipo de preso. En conclusión, y ya acabo. De la misma forma que acordar o mantener la prisión provisional respecto a un cargo electo no supone necesariamente una intromisión ilegítima al derecho a obtener y ejercer la condición de parlamentario, tampoco debe privarse un preso provisional por el mero hecho de serlo de la titularidad y del disfrute efectivo de ese derecho. Para lograr ese disfrute efectivo, uno debe arbitrar soluciones concretas que no exacerben el riesgo cautelar por el que se acordó la medida, sin olvidar que, en tanto que sujeto jurídicamente inocente, se deben maximizar las posibilidades de disfrute del derecho en vida. Por desgracia, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que nos trae hoy aquí no aborda esta última cuestión. Y esto es probablemente como consecuencia del enfoque político y propagandístico perseguido por los demandantes. En todo caso, creo que deberíamos consensuar que el régimen de custodia a los presos preventivos se encuentra presidido por la presunción de inocencia, tal y como indica el artículo 5 de la ley penitenciaria, y ello implica por fuerza la necesidad de minimizar el impacto que la privación de libertad tiene en la vida pública del preso. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación damos paso a Daniel Simancas.
a que continúe con el tema sobre el proceso de representación. Bien, bueno, antes de nada, agradecer a los promotores de esta sesión, que he sido yo esta vez, a Pablo Mullo y al secretario del IDP, a Roberto, pues la organización de esta sesión sobre una sentencia que uno puede tener la tentación de decir, bueno, es agua pasada, esto ya es un poquito lejos. Pues no, ¿por qué? Porque hoy por la mañana hemos conocido que el señor Ábalos ha renunciado al acta de diputado y, por lo tanto, bueno, pues dentro de unos años, ¿quién nos dice a nosotros? Igual pues tenemos que celebrar otra sesión sobre la restricción extrapenal o sobre la restricción del derecho a la representación política por la adopción de una medida cautelar como una prisión provisional, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues simplemente subrayar, ¿no? la actualidad del tema que vamos a tratar hoy aquí. Bien, Pablo ha hecho el trabajo sucio, porque ha presentado el caso fantásticamente bien, todo el íter que ha seguido en España, incluso asomándose y proponiendo algunas elecciones que cabe extraer de esta sentencia del TDH. Yo me voy a centrar más en la respuesta que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la demanda presentada por Jordi Sánchez. ¿Por qué? Porque es la más completa, ¿de acuerdo? Es la que nos permite evaluar la injerencia que ha tenido la prisión provisional sobre el ejercicio del derecho a elecciones libres, sobre el derecho a la representación política. Está recogido en el artículo 3 del primer protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, no me voy a ocupar, por falta de tiempo y sobre todo para reservar tiempo al debate, ¿no? Al coloquio, que creo que al final enriquece este tipo de sesiones. No me voy a centrar ni en la lesión del derecho a la libertad del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que alega tanto Turull como Junqueras, ni a la violación del artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, simplemente por recordarlo, ¿no? Es aquel precepto que impide que las limitaciones previstas en el convenio se utilicen con fines distintos de los que justifican su existencia, ¿no? Que la prisión provisional no se utilice, en este caso, para restringir el derecho a la libertad de expresión, restringir las ideas políticas de los líderes independentistas catalanes. Bien, antes de entrar en la sentencia, analizar la sentencia, una parte de ella, la más importante a nuestro juicio, debo decir que me ha sorprendido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya hecho la más mínima referencia a los documentos emitidos por la Comisión de Venecia en esta materia, ni al Código de Buenas Prácticas en materia electoral, ni al informe monográfico Exclusion of Offenders from Parliament, que algunos hemos tenido la oportunidad de estudiar a fondo. Ni una sola referencia. Yo tengo mi hipótesis de por qué el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no menciona siquiera, ¿no? Estos documentos. Simplemente por recordarlos, ¿no? Y porque podáis compartir, ¿no? mi sorpresa, ¿no? El Código de Buenas Prácticas en materia electoral señala que los requisitos para la privación del derecho al sufragio pasivo pueden ser menos estrictos que los del sufragio activo, ya que, y cito literalmente, puede ser legítimo inhabilitar determinadas personas para ocupar ciertos cargos por razones de evidente interés público superior. Eso sí, siempre que medie una decisión judicial in caso. Bueno, respecto al informe monográfico. Este informe se pueden extraer varias conclusiones. Yo en mi tesis doctoral, también he venido aquí a hablar de mi libro, todavía no está publicado, ya me gustaría, pero lo he tratado, ¿no? Y creo que se pueden extraer, como digo, al menos 5. Me voy a centrar solamente en 2, 3 de ellas. La primera lección o la primera conclusión de este informe es que el ciudadano solo podrá haber restringido, dice la Comisión de Venecia, su derecho a la representación política cuando exista sentencia condenatoria firme, salvo que el proceso penal en marcha sea por alguno de los crímenes del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Claro, el delito de rebelión, el delito
de sedición, el delito de malversación de caudales públicos, pues queda fuera, ¿no?, de la lista del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, claro, una remisión al informe de la Comisión de Venecia complicaría el análisis al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cara a avalar la actuación de los tribunales españoles. Pero dice más el informe de la Comisión, de que existe un interés público en evitar que los procesados por crímenes graves continúen ejerciendo sus funciones representativas. Bueno, pues esto sí que podría avalar de alguna manera o ser utilizado en el razonamiento que realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y menciono algunas ideas también de indudable relevancia que me voy a ahorrar para ahorrar tiempo y ir directo a la sentencia y luego al debate, ¿no? Pero, insisto, no deja de sorprenderme. Os decía, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Cuál es mi hipótesis sobre esta omisión en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues yo creo que lo acabo de anticipar. Yo creo que el tribunal no trae a colación estos documentos de la Comisión de Venecia porque quiere desechar aquellas vías que le lleven a realizar una evaluación menos deferente, más invasiva del margen de apreciación nacional que tienen las autoridades en esta materia, en el artículo 3. Y esta es la idea principal de la sentencia. Una remisión, primero, una sentencia que comentaré inmediatamente a continuación, y segundo, pues subrayar el margen de apreciación nacional que tienen las autoridades nacionales en el artículo 3 del primer protocolo adicional, en el derecho a elecciones libres. Bien, por lo tanto, no me he metido en la sentencia y ya he extraído la primera lección. Simplemente, claro, ¿cuáles son los principios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta a la hora de evaluar las injerencias sobre el derecho a elecciones libres? En primer lugar, que los derechos al sufragio activo y pasivo del artículo 3 no son absolutos, que caben limitaciones implícitas en las que los Estados disponen de un amplio margen de apreciación, que estas limitaciones implícitas no pueden medirse, y esto es importante, no pueden medirse o evaluarse conforme a los parámetros de necesidad o imperiosa necesidad social, sino que el tribunal va a valorar si comportan una injerencia injustificada en la libre expresión de la opinión del pueblo. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no va a evaluar con la misma digamos, intensidad aquellas injerencias en el derecho a libertad de expresión que en el derecho a elecciones libres. Va a ser mucho más respetuoso, mucho más deferente con aquellas injerencias que afecten al derecho a elecciones libres. Que el derecho al sufragio pasivo, y voy por el cuarto principio, puede sufrir más restricciones que el activo, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se va a limitar en estos casos simplemente a verificar la ausencia de arbitrariedad. La ausencia de arbitrariedad. Por mucho que el Tribunal Europeo tenga algunas veces la tentación de, bueno, de aplicar una suerte de principio o de juicio de proporcionalidad. Se introduce a menudo este concepto que nosotros también manejamos a nivel interno y que debemos, por cierto, a los procesalistas, pero no hace realmente un juicio de proporcionalidad, no lo hace. Por lo tanto, pues a veces genera confusión, ¿no? Simplemente evalúa estas injerencias en el artículo 3 para observar que no existe arbitrariedad. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Por la íntima conexión del artículo 3 con la soberanía de los Estados. Por eso no lo encontramos en el convenio, no lo encontramos en un protocolo adicional. ¿De acuerdo? Bueno, bien, rápidamente. No quiero tampoco entretenerme demasiado. Había pensado ponerme, bueno, pues el tiempo en el móvil, no me lo he puesto, por lo tanto, no sé ni... Un descuido más. Un descuido más. Sin entretenerme demasiado. Bien, digamos que la sentencia es interesante a nivel nacional, pero tiene una escasa doctrina relevante, ¿no? Hace una remisión constante a la sentencia del caso de Mir, ¿no?, contra Turquía para responder a las alegaciones de los demandantes sobre la lesión del artículo
del artículo 3. Bien, mínimamente. Decir que, bueno, esta sentencia, la sentencia del caso de Demirtas contra Turquía, es importante porque el Tribunal Europeo se pronuncia por primera vez sobre si la adopción de la medida de prisión provisional contra un parlamentario lesiona su derecho al ejercicio del cargo. Por eso es tan relevante esta sentencia. El señor Demirtas era copresidente del Partido Democrático de los Pueblos cuando fue encarcelado por preferir algunas expresiones apologéticas del PKK. El encarcelamiento de Demirtas se produjo, claro, después de que se aprobara una reforma constitucional con el beneplácito del presidente Erdogan y escasas semanas antes de las elecciones legislativas. Que, bueno, esta reforma constitucional retiraba la inmunidad a todos los parlamentarios que estuvieran en ese momento siendo investigados por delitos de terrorismo, como era el caso de Demirtas, por delito de enaltecimiento del terrorismo. Por lo tanto, bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos empieza su análisis en el caso de los líderes del proceso, advirtiendo de que el hecho de que la expresión de la prisión provisional suponga una fuerte injerencia en el desempeño del cargo parlamentario, no comporta automáticamente la violación del artículo 3 del protocolo adicional. Bien, sin entrar ya más en esta sentencia, simplemente decir que elabora un catálogo de parámetros para evaluar la injerencia de la prisión provisional en los derechos políticos o en el derecho a la representación política. Bien, estos parámetros, este decálogo es interesante, sí es interesante, ¿no? Porque revela un especial esfuerzo, ¿no?, por parte del TDH de, bueno, pues de dar una respuesta ordenada a estas injerencias en el derecho a la representación política. Pero cuando uno los estudia, los analiza, se da cuenta de que estos parámetros son los mismos que utiliza el TDH para medir la convencionalidad de la prisión provisional sobre el derecho a la libertad de artículo 5. Por lo tanto, bueno, para eso hace una revisión. No crees un nuevo decálogo, una nueva lista de parámetros como si, bueno, fueran criterios independientes que sirvan para medir, en este caso, o evaluar, en este caso, la injerencia en el derecho a la representación política, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no sé hasta qué punto resultan de mucha utilidad, pero sí están presentes en la sentencia del caso de los líderes independentistas catalanes. La sentencia del caso de Demirtas luego llegó a la Gran Sala. La Gran Sala confirmó la decisión de que había una violación flagrante de los derechos políticos de Demirtas, pero digamos que no reparó en este decálogo de parámetros que acabo de mencionar, sino que se centró, y esto es importante, me gustaría que os quedarais con ello, se centró en evaluar si la prisión provisional de este representante político suponía la violación del derecho a la libertad de expresión. Quería construir una relación, o quiso construir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una relación entre el artículo 10 y el artículo 3 del primer protocolo adicional. ¿Por qué? Porque quería valerse de los instrumentos, de las posibilidades que le otorga el convenio para medir la injerencia de la prisión provisional en los derechos políticos. Esta era una estrategia, bueno, pues yo creo que deliberadamente garantista, ¿no? ¿Deliberada por qué? Porque pretende o pretendió combatir una tendencia antidemocrática de adelantar la restricción de los derechos políticos de la oposición al momento de acceder al cargo en condiciones de igualdad. ¿Y garantista por qué? Por lo que acabo de mencionar, porque el tribunal sí se aprovecha de que el convenio otorga una mayor protección a la libertad de expresión que al derecho a elecciones libres para reforzar la protección de este último. La libertad de expresión, a diferencia del derecho a elecciones libres, sí que establece una relación de
fines, de objetivos concretos que debe perseguir la actuación estatal. No se establece esta lista en el artículo 3. Por lo tanto, se trata de constreñir, de delimitar la actuación de las autoridades estatales, ¿no? Bien, pues esta jurisprudencia que podía haber utilizado el tribunal para el caso de los líderes independentistas no se utilizó. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya sí, centrándome más en la sentencia, decir que el tribunal se limita a preguntarse si las autoridades nacionales ponderaron todos los intereses en juego, los de Jordi Sánchez, que sitúa exclusivamente en el artículo 3 y no en el artículo 10, y el interés general en privarlo de libertad e imponer restricciones al derecho del artículo 3, para examinar si hubo un trato arbitrario y una injustificada injerencia en la libre expresión del pueblo. Bien, el punto de partida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comienza rechazando que la prisión provisional de Sánchez supusiera una violación injustificada de la libre expresión del pueblo. ¿Por qué? Considera que al evaluar si la proporcionalidad de la medida debe tenerse en cuenta en el contexto específico, perdón, me he perdido, discúlpame. Que la proporcionalidad de la medida debe tenerse en cuenta el contexto específico del Estado en cuestión, ¿no? Y el tribunal lo que hace es recuperar la jurisprudencia aquí, no de Mirta, sino del caso Zanotto contra Letón, ¿no? Donde el tribunal sostiene que la protección del orden constitucional y democrático autoriza la previsión de restricciones al derecho al sufragio pasivo mientras dura la consolidación democrática del país, aunque tales restricciones no estén vinculadas a una sentencia condenatoria ni a un proceso penal en marcha contra el afectado. Digamos que el Tribunal Europeo se lo pone muy fácil, Asimismo, ¿no? A la hora de revisar la injerencia de la prisión provisional en el artículo 3. Por lo tanto, ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice que los Estados pueden verse obligados a adoptar medidas restrictivas de los derechos políticos para garantizar la estabilidad, y cito literalmente, y eficacia de su régimen democrático, sin necesidad de esperar a que un partido político se apropie del poder y comience a aplicar un proyecto incompatible con las normas del convenio y de la democracia. Esto es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, el tribunal se muestra cauto, porque no llega a calificar estos procesos internos, pero bueno, parece que entiende que estos procesos, el proceso independentista catalán, pues era absolutamente incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la democracia española, ¿no? Y bueno, pues no resulta de ser cuestionado, ¿no? En segundo lugar, la incidencia de la prisión provisional en el derecho de acceso al cargo público. Lo ha mencionado muy bien Pablo. Claro, el tribunal sostiene que Jordi Sánchez, no podía esperar razonablemente obtener permisos penitenciarios para participar en las elecciones sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Pues el contexto social y político era el que era, ¿no? Existía también un riesgo de fuga, un riesgo de reincidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando habla sobre los medios a su alcance dentro de la prisión durante la campaña electoral, el Tribunal Europeo tiro por la calle del medio, vais a permitir la expresión, y adopta un razonamiento finalista. ¿Y por qué digo que adopta un razonamiento finalista? Porque resta importancia a la injerencia en sus derechos políticos apoyándose en que su partido pudo expresar el mensaje electoral, que Jordi Sánchez finalmente resultó también elegido en las elecciones y que, por lo tanto, pues muy restringidos sus derechos políticos no se vieron. Cuidado,
creo que este elemento finalista en el razonamiento del tribunal puede generar bastante confusión y a mí me genera, desde luego, bastantes dudas. Bien, siguiente. Sobre la restricción del derecho al ejercicio del cargo por no obtener un permiso para acudir a las sesiones parlamentarias. Bien. El tribunal descarta de nuevo que Jordi Sánchez viese lesionados sus derechos. Y en este lugar, en esta ocasión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comprueba que, uno, que la denegación de las solicitudes de salida para participar en las sesiones parlamentarias se basaban en el riesgo de reincidencia. Dos, que se ponderó la injerencia de la prisión provisional permitiendo la delegación del voto, lo ha mencionado antes Pablo, lo cual permitió a su vez respetar la aritmética parlamentaria. Y tres, que encontrándose en prisión provisional se le permitió asistir a la sesión constitutiva del Congreso. Por lo tanto, esto para el tribunal viene a demostrar que bueno, pues con el paso del tiempo se fue destensando el contexto político, se fue atenuando el riesgo de reincidencia y los tribunales pues fueron adoptando unas medidas más, bueno, menos, digamos, injerencistas de los derechos políticos de los líderes independentistas. Bien. Yo creo que este es el razonamiento más flojo de todos, ¿vale? Yo creo que aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede haberse esforzado un poquito más. Primero, claro, si el contexto político y social se ha suavizado, si el riesgo de reincidencia se ha atenuado, la consecuencia es levantar la prisión provisional. ¿No? Dos, claro, se pone en valor el respeto a la aritmética parlamentaria, con esta fórmula de delegación del voto, ignorando absolutamente pues, todas las consecuencias que provoca la utilización de esta técnica. Se prescinde absolutamente de los principios de presencialidad y personalidad, se anima a la Cámara Parlamentaria a reformar, bueno, pues su reglamento para introducir esta técnica, y si no lo tiene introducido no pasa nada, la puede habilitar de cualquier manera. Y también se hace caso omiso de la consecuencia que se deriva de la aplicación del 384 bis. Se llegó a delegar el voto cuando esta medida ya se había aplicado sobre los líderes independentistas catalanes. Y tercera cuestión, ¿no? El riesgo de reincidencia. El riesgo de reincidencia, bueno, está presente, por supuesto, tanto en las resoluciones judiciales internas como en toda el argumentario, el razonamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a veces ese riesgo de reincidencia se conecta con un peligro para el orden público. Un peligro para el orden público. Oye, es que acordar la salida de prisión de Jordi Sánchez, bueno, pues supone que haya algaradas en las puertas del Parlamento. Entonces, bueno, pues si queremos destensar el contexto político, social, etcétera, pues esto no nos conviene. No, esto no puede ser un argumento para restringir los derechos políticos. Si usted prevé que pueda haber algaradas, que puede haber una manifestación que acabe en disturbios, usted lo que tiene que hacer es organizar un dispositivo policial que garantice que no haya no se produzcan esos disturbios. Pero no restringir los derechos políticos de este parlamentario porque su salida, bueno, pues puede provocar esto. No es un argumento de eso. Desde luego, no lo utilizamos, por ejemplo, para suspender un partido de fútbol. La Athletic Marsella, pues no se va a suspender jamás, porque los ultras de este equipo de fútbol, bueno, pues normalmente montan... claro, hay muchas. No, se va a llevar a cabo el partido, va a durar los 90 minutos con total seguridad.
y ya está, y se va organizando este tipo policial. Bueno, pues aquí con más razón, ¿no? Juan, los derechos políticos de un representante de los ciudadanos. Bueno, bien, sigo. Ya no me queda mucho, no me queda mucho. Respecto a la restricción del derecho a representación política por la denegación del permiso penitenciario para asistir a la sesión de investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat. Bien, yo creo que aquí el tribunal se hace un pequeño lío. Se hace un pequeño. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza? A mi juicio son contradictorios, ¿no? Y utiliza una argumentación al peso. Bueno, vamos a dar una serie de argumentos y a ver si alguno vale. Bueno, pues sí, probablemente alguno valdrá, ¿no? Pero desde luego genera también muchas dudas, ¿no? Este razonamiento. Argumentos. La primera, bueno, que la motivación de los tribunales nacionales se basó en los artículos 47 y 48, y que estos, 47 y 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y que estos artículos pues están previstos para situaciones excepcionales de la vida privada y familiar de los presos y que no eran aplicables al caso. Cuidado, estos permisos han servido también para autorizar la salida de la cárcel de los líderes independentistas a la sesión constitutiva del Congreso. Desde luego que sí, es un instrumento más para relajar la injerencia de la prisión provisional en los derechos políticos. ¿Cómo que? Dos, que no era irrazonable considerar que su traslado a la sede del Parlamento podía provocar nuevos incidentes de cierta intensidad. Ya me he pronunciado sobre porque utiliza también en la alegación anterior, y que el demandante pues había demostrado un comportamiento persistente en la planificación de una ruptura estructural con el Estado que ponía en peligro, y cito literalmente, valores fundamentales como la soberanía nacional o la unidad de la nación española. Y el cuarto, que consta que los tribunales internos atenuaron en otros casos la injerencia de la prisión provisional en el ejercicio del cargo del demandante mediante la elección del voto, porque en este caso, claro, en este caso no cabía adoptar la medida de la delegación del voto. En este caso era autorizar o no la salida al Parlamento de Cataluña para que pudiera participar como candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat. Bien, pues por orden, ¿no? Lo de los artículos 47 y 48 ya lo he mencionado, han servido. Siguiente, el juicio de prognosis que realiza el tribunal, claro, para justificar que si esta persona pues finalmente es autorizada a acudir a esa sesión, resulta investido presidente de la Generalitat, pues que va a continuar ese desafío independentista al Estado y que no se va a producir esa distensión del contexto político que se busca, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, a mí este argumento me deja muchas dudas. Me deja muchísimas dudas. Y por último, en cuanto a la medida, que no había medidas menos lesivas, porque no cabía autorizar la delegación del voto, bueno, puestos a prescindir de los principios de presencialidad y personalidad, pues eso es problemático. Si nos importan los principios de presencialidad y personalidad, una sesión telemática desde el centro penitenciario y ya está, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a estos principios? Cuando hablamos de una sesión de investidura, no, pero cuando hablamos de otro tipo de votaciones, sí. El Tribunal Constitucional lo tiene muy claro, el Tribunal Europeo no se mete aquí, pero bueno, pues esta laguna yo creo que sí que convendría al menos colmarla de alguna manera, ¿no? Porque revela un déficit en el razonamiento del tribunal. Nada, muy rápido, simplemente ya con la suspensión del cargo por aplicación del 384 bis, el tribunal tampoco aprecia lesión porque, bueno, recuerda que este precepto fue declarado constitucional en la sentencia 71/1994, que no corresponde al tribunal
determinar si los hechos que se imputaban al demandante eran constitutivos de un delito de rebelión o de sedición. Claro, lo decía antes Pablo, el 384 bis hace referencia a elementos o individuos terroristas o rebeldes. Claro, terroristas o rebeldes, en principio el delito de sedición cae fuera. Bueno, pues el Tribunal Europeo dice que él ahí no se va a meter. No se va a meter porque eso supone la interpretación de la legislación interna y que por lo tanto pues no le compete. En cualquier caso, considera que la aplicación de este artículo no es o no fue arbitraria. Y da una serie de argumentos que yo, pues sinceramente, aquí sí que estoy de acuerdo con él, no sé qué comparto. Primero, que la suspensión se produce después de un examen individualizado en el que se analiza que Sánchez reunía pues, todas las condiciones dispuestas en este precepto: auto de prisión provisional, auto de procesamiento por determinados delitos, que se llevó a cabo un control jurisdiccional de la situación del demandante, que la medida está prevista para delitos especialmente graves. Aquí sí que asoma de alguna manera el informe monográfico de la Comisión de Venecia, que la medida era provisional. Bueno, sí, efectivamente, es provisional en tanto dure esa situación, en tanto concurran esos presupuestos. Es verdad que si dejan de concurrir, se levanta y, por lo tanto, esa persona pues, vuelve a ejercer todos los derechos que le asisten como diputado. Ahora, eso puede durar 2 meses, puede durar 6 meses o puede durar 1 año y medio, 2 años. Y, por último, que la medida ya estaba en vigor antes de que el demandante se presentara a las elecciones. Por lo tanto, su aplicación no pudo sorprenderle ni a él ni a los electores. Sobre la provisionalidad, y esto se lo saben mejor los procesalistas, por ejemplo, se lo dejo a ellos en el debate. Claro, no sé hasta qué punto, ¿no? Teniendo en cuenta que esta de suspensión puede durar varios meses, incluso varios años, convendría pues quizá tener en cuenta de cara al cumplimiento de una posterior pena de suspensión, pues todos esos meses, esos años, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una pena de suspensión del cargo público en el Código Penal, que hay una identidad total entre esta medida cautelar o restricción extrapenal y la pena, ¿no? Bien, por lo tanto, lo decía también Pablo al inicio, os ha hecho un total spoiler de la conclusión de la sentencia. El tribunal rechaza todas las alegaciones, solamente de Jordi Sánchez, también de Junqueras y de Turull. Bien, y solamente por alimentar el debate, y como desahogo, me tengo que confesar, claro, a mí, bueno, pues leyendo la sentencia del tribunal, pues me ha venido a la cabeza pues, una medida que no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico, pero que algunos pues la llevamos defendiendo durante algunos años. La tenemos incluso publicada en algún artículo, y es la, quizá, bueno, pues previsión de una causa de inelegibilidad estricta para aquellos que se encuentran en prisión provisional. En prisión provisional. No es de incapacidad electoral pasiva, sería una causa de inelegibilidad, es decir, solo impediría el acceso al cargo público, no afectaría a aquellos que ya han accedido al mismo. Esta medida es compatible con todas las medidas extrapenales de suspensión del cargo público. Yo creo que también cuida de esa doble dimensión del derecho de representación política, porque pensad, claro, y pasó con el caso de los líderes independentistas catalanes, pensad en el grado de desesperación, bueno, no sé si desesperación es la palabra, pero, bueno, pues sí, desesperación si queréis, de los electores que tras manifestar su apoyo a unos candidatos, ven como esos candidatos, después de acceder al cargo público,
son suspendidos inmediatamente porque cumplen todas las condiciones, todos los requisitos del artículo 364 bis o del artículo 21.1.2 del reglamento del Congreso o del artículo 22.6 del reglamento del Senado. Por tanto, pues más vale atajar este problema desde el inicio, en la convocatoria de las elecciones. Sé que presenta problemas, soy perfectamente consciente, pero me pesa más la dimensión objetiva que la dimensión subjetiva del candidato. Cuida de los principios de presencialidad y personalidad, es coherente también con el escenario en el que nos encontramos, donde estas medidas suspensivas no llevan aparejadas una medida, una figura que está prevista en los ordenamientos jurídicos, que es la figura de la sustitución temporal. Aquellos que están suspendidos en el ejercicio del cargo no son sustituidos por nadie. Y esto sí que puede alterar también la aritmética parlamentaria. Por lo tanto, bueno, pues esta medida, con sus pros y sus contras, creo que nos serviría para atajar bueno, por los problemas que hemos tratado de analizar aquí hoy Pablo y yo. Eso es todo, muchas gracias y estamos a vuestra disposición.